Buenos días para todos los que nos escuchan por internet. En la mañana de hoy continuaremos con nuestra serie expositiva basada en el libro de los Hechos. La semana pasada hicimos una pequeña pausa para exponer el mensaje del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Eso fue lo que hicimos la semana pasada, un mensaje importante, yo diría el mensaje más importante del cristianismo, que se enfoca en la persona más importante del cristianismo. La Escritura nos enseña que únicamente el Evangelio es poder de Dios para salvación. No hay otra cosa, no hay otro medio a través del cual los hombres puedan llegar a la salvación. Al Señor le ha placido usar la locura de la predicación para salvar a hombres y mujeres pecadores como nosotros. Y en la mañana de hoy vamos a continuar nuestra serie de Hechos, partiendo de Hechos 4, versículos 23 al 31. En nuestro último sermón nosotros pudimos ver cómo los discípulos comienzan a ser perseguidos por causa de su fe en Cristo Jesús, a quienes se les lleva a juicio sin ningún argumento sólido y se les intenta encarcelar y dejar allí por mucho tiempo. Los discípulos llenos del Espíritu Santo, ellos llenos de valor, exponen las verdades del Evangelio usando argumentos ante los cuales ni siquiera los académicos, a los cuales ni siquiera los líderes religiosos de la época se pudieron resistir. De hecho, ellos estaban impresionados por cómo hombres pecadores y del vulgo se expresaban de una manera tan contundente y tan veraz acerca de la persona de Cristo. Luego los discípulos son amenazados, se les prohíbe anunciar el nombre de Jesús, a lo cual ellos se paran muy firme y le dicen a las autoridades, a los gobernantes de aquel momento, que era necesario honrar a Dios antes que a los hombres. Y esto sin duda alguna nos enseña que nuestra obediencia a las autoridades terrenales no es absoluta. O como bien lo dijo John Stott, si se promulgan leyes que contradicen la ley de Dios, la desobediencia civil se hace entonces un deber cristiano. Y al mandamiento dado por las autoridades, los discípulos no obedecieron. Ellos le dijeron que juzguen si era correcto obedecer la ley que ellos estaban estableciendo en lugar de obedecer la ley de Dios. Y de esa manera llegamos a nuestro pasaje de hoy, que como les dije se encuentra en Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31. Así que sin más preámbulo vamos a leer todos juntos en nuestras Biblias Hechos capítulo 4, versículos 23 al 31. Dice la palabra de Dios: Y puestos en libertad, hablando de Pedro y Juan, luego de salir de aquel juicio que antes mencioné, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Verso 26. Se reunieron los reyes de la tierra y los principales y los príncipes, se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo de Dios, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En esta mañana estudiaremos este texto tan maravilloso bajo tres encabezados principales. En primer lugar, vamos a estudiar el versículo 23 considerando el siguiente título: La razón de la oración. Nuestro segundo punto lleva por título el contenido de la oración, en los versículos 24 al 30. Y nuestro tercer punto lleva por título los resultados de la oración, y lo veremos en el versículo 31.
Así que sin más preámbulo, continuemos con nuestra serie expositiva del libro de los Hechos, considerando nuestro primer punto que lleva por título La razón de la oración. Y leamos juntos el verso 23 de Hechos capítulo 4. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Hermanos, cuando Pedro y Juan salen del concilio de los judíos, ellos se van inmediatamente a la iglesia para darles un informe completo y detallado de lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Es muy importante destacar que aquí no tenemos a toda la iglesia de Jerusalén, sino estaríamos hablando de más de 5,000 personas. Yo creo que realmente, y muchos comentaristas también, que Pedro y Juan se estaban dirigiendo a un grupo muy cercano dentro de la iglesia para darles este reporte. Ellos informaron a este grupo de la iglesia acerca de las preguntas que les hicieron los líderes religiosos y también acerca de las amenazas que recibieron de parte de los principales sacerdotes y ancianos. Y una de las cosas que hicieron los líderes de Israel con los apóstoles fue cuestionar la fuente de su autoridad. Tanto la fuente de autoridad que ellos usaban para predicar este evangelio, como la fuente de autoridad que ellos usaban para hacer milagros. Así que lo primero que ellos informan a la iglesia es acerca de las preguntas y de los cuestionamientos que les hicieron los principales sacerdotes y ancianos. Ellos cuestionaron la autoridad que ellos usaban para predicar. Ellos no venían de ningún seminario teológico, por así decirlo, conocido, de buena reputación de la época. Ellos no tenían el respaldo de algún rabino conocido en la época como Gamaliel. Entonces ellos empiezan a cuestionar la fuente de autoridad que usaban ellos para predicar, pero también la fuente de autoridad que usaban ellos para hacer milagros. Ellos estaban frente al concilio de Jerusalén, un concilio llamado Sanedrín, cuya palabra significa sala del consejo o sala de consejo. Es eso lo que significa Sanedrín. Y estaba compuesto por gente docta y estudiada. Pero Pedro y Juan, dos pescadores que estaban trastornando al pueblo con el mensaje de Cristo, están impactando a los académicos de la época. Los académicos no pueden entender cómo estos simples pescadores están predicando de una manera tan impactante que están convenciendo al pueblo. Este era el impacto, así que era una lucha académica, por así decirlo. Pero adicional a eso, los amenazaron de muerte en caso de que siguieran predicando la salvación que es en Cristo Jesús. Y este es precisamente el contenido del informe de Pedro y Juan. Ellos están informando a este grupo de la iglesia. El hecho de que estos líderes, de que estos gobernantes comienzan a cuestionar la fuente de nuestra autoridad y que los amenazaron de muerte si seguían anunciando el evangelio de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y esto que está sucediendo concierne a toda la iglesia. Si el Sanedrín comienza una persecución contra Pedro y Juan, estarían persiguiendo también a toda la iglesia. Esto es obvio, esto está claro. Es por eso que la iglesia está muy interesada en este informe y es por eso que el resto de la iglesia, luego que escuchar este informe, es movida a oración. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo aquí concierne a toda la iglesia. Porque si Pedro y Juan son perseguidos, el resto de la iglesia también sería perseguido. A veces pensamos que la persecución abierta que sufren los cristianos en otros países no nos afecta a nosotros. A veces lo vemos como distante. Cuando nosotros vemos a cristianos siendo atacados en otros países, nosotros debemos pensar y analizar y ser realistas con respecto al hecho de que algún día harán lo mismo con nosotros. Cuando nosotros vemos que los creyentes que hoy, a través de las redes sociales, se están oponiendo a la ideología de género, nosotros pensamos que nosotros de ninguna manera seremos afectados por eso. Tarde o temprano nos afectará, de alguna manera u otra nos afectará. Hermanos, cada vez que el Evangelio ha sido proclamado con valentía y precisión en la historia, la iglesia ha sido atacada. O como bien lo dijo el doctor R.C. Sproul, la historia de la iglesia nos enseña que cada vez que el Evangelio ha sido proclamado con valentía y precisión, ha habido persecución en las filas de la iglesia. Siempre que estemos proclamando la verdad con fidelidad y siempre que estemos reprendiendo las obras infructuosas de este mundo, como lo declara Efesios, nosotros seremos perseguidos o atacados de una u otra manera.
Y es precisamente este reporte lo que impulsa a la iglesia a buscar todos juntos el rostro del Señor en oración. El hecho de que ellos han sido cuestionados y el hecho de que han sido amenazados. Hermanos, nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa ante un mundo tan malvado y pecador. Jamás podemos presentar una defensa contundente contra este mundo ateo, contra la ideología de género, contra el marxismo, si nosotros mismos no estamos preparados. Con 2 o 3 versículos que coloquemos en nuestros estados, no estamos siendo lo suficientemente contundente ante los argumentos que proponen estas ideologías anti-Dios. Es muy importante, primeramente, que estudiemos muy bien nuestras Biblias. Es muy importante incluso que aprendamos y leamos buenos libros. Incluso necesitamos aprender hoy sobre cuál es el pensamiento correcto que debería tener un cristiano sobre la política, sobre la economía, sobre el marxismo, sobre las diversas filosofías e ideologías que se presentan hoy. Debemos estar preparados para presentar defensa, hermanos. Miren cómo lo dijo un hermano quien hizo una gran publicación con un mensaje sumamente contundente y relacionado con lo que acabo de decir. Y él decía, citar un versículo aquí y allá en redes sociales contra el homosexualismo es echarle perla a los cerdos. Necesitamos desarrollar una cosmovisión bíblica sólida que nos permita ver esto como una agenda cultural diabólica y corrompida que se opone a la verdad y que debe ser resistida con valentía. Esa es la realidad, mis hermanos. Tanto tú, mi hermano, como tú, mi hermana, debes estar preparado para presentar defensa. No podemos sencillamente decir amén a todo lo que los medios de comunicación nos dicen. Debemos estar preparados para presentar defensa y para hacer luz del mundo y sal de la tierra en un mundo que tristemente se corrompe cada vez más. Como bien decía Charles Spurgeon, nosotros la iglesia no somos el caramelo de la tierra, somos la sal de la tierra, algo que el mundo querrá escupir en vez de tragar. Esa es la realidad. No podemos congraciarnos con las obras de este mundo, pero si vamos a oponernos a ella, debemos hacerlo en dependencia del poder de Dios, pero con argumentos sólidos, claros, contundentes. Y eso va a requerir que cada uno de nosotros nos preparemos más en nuestros días. Y es este informe. Cuando la iglesia escucha que este mundo se comienza a oponer a la iglesia, que este mundo con sus ideas comienza a amenazar a la iglesia, es cuando la iglesia apostólica comienza a buscar el rostro del Señor en oración. Así que los hermanos juntos en esta reunión de oración que vamos a ver aquí encuentran fuerza y valentía en la íntima comunión con Dios. Ellos reconocen aquí en esta oración que Dios gobierna en este mundo y que solo Él puede permitirles continuar anunciando su nombre a pesar de la fuerte oposición. Por eso, aunque tenemos una iglesia perseguida, esta iglesia no está atemorizada. Así que ya vimos la razón de esta oración, ya vemos lo que impulsó a los hermanos a buscar el rostro del Señor. La situación que se les viene es una situación bien fuerte. Es una persecución bien grande. El mundo se empieza a oponer abiertamente a la iglesia. Y es este informe de parte de Pedro y Juan lo que los impulsa a clamar a Dios. Y así llegamos a nuestro segundo encabezado, el contenido de la oración. Y aquí vamos a pasar un poco de más tiempo. Vamos a verlo en los versículos 24 al 30. Y ellos, habiéndolo oído, el reporte de los apóstoles, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Los hermanos oran aquí y se dirigen a Dios como el soberano Señor. Ellos reconocen en su oración que Dios es quien gobierna soberanamente. Como Rey de toda la creación, Dios ejerce su soberanía en todo el mundo. Dios gobierna su creación, dicen ellos, y así lo reconocen los hermanos. Por lo tanto, jamás el hombre podrá alzarse en contra del soberano Señor. Mira qué importante es la teología en la vida de una iglesia. Hoy, tristemente, dentro de quienes se llaman a sí mismos cristianos, aborrecen la teología. Dicen que te va a envanecer si te encargas o te enfocas en estudiar teología. Y eso es un completo error.
Yo creo que más bien ese pensamiento traerá consecuencias muy grandes, como dar rienda a un emocionalismo desenfrenado en las filas de la iglesia. La teología es vital en la vida de la iglesia. Si no, miremos en la iglesia apostólica, en el contenido de su oración. Ellos tenían un claro entendimiento de la doctrina de la creación. Ellos tenían un claro entendimiento de la doctrina de la soberanía de Dios, de la doctrina de la predestinación, de la doctrina de la responsabilidad humana y del gobierno absoluto de Dios. Ellos estaban claros doctrinalmente y es por eso que su oración era sumamente teológica. Definitivamente, mis hermanos, nuestras iglesias, nuestros miembros deben procurar crecer en su entendimiento de las verdades de Dios. Procurar el conocimiento, procurar conocer más a nuestro Dios para que nuestras oraciones, así como la de nuestros hermanos, estén saturados de la doctrina cristiana. Pero hay algo más que hacen los hermanos en su oración. Miren el versículo 25 al 26 de Hechos 4, que dice lo siguiente, que por boca de David tu siervo dijiste. Ellos comienzan a citar las Escrituras, quiere decir que están claros en la doctrina de la inspiración de la palabra de Dios. Dice que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Hermanos, los hermanos están aquí usando la Biblia para orar al Señor y en esta ocasión están citando una porción del Salmo capítulo 2. Y esta cita del Salmo 2 es apta para la situación que están viviendo los hermanos, ya que están experimentando los ataques de los gobernantes de Israel por causa del Evangelio de Cristo. ¿Ven lo importante de la teología? Hermanos, estos hermanos están saturados de teología. Alguien decía que el Salmo 2 es algo así como un compendio teológico de la historia del mundo. En el Salmo 2, en tan solo 12 versículos, el salmista nos explica por inspiración del Espíritu Santo por qué el mundo está como está. Y la respuesta no presenta un cuadro agradable para nosotros, pero es un cuadro sumamente realista. El salmista en el Salmo 2, mis hermanos, nos muestra el antagonismo del hombre contra Cristo. Y al mismo tiempo el Salmo 2 nos muestra la respuesta de Dios ante este mundo antagonista o rebelde. Y es el Salmo 2 el que están citando nuestros hermanos. Y comienzan citando aquella frase que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Hermanos, David está describiendo aquí un enorme campo de batalla, donde están unidas todas las naciones de la tierra contra un enemigo común. Y la palabra que se usa aquí para amotinarse, cuando el salmista dice ¿por qué se amotinan las gentes? Esa palabra amotinarse da la idea de un tumulto lleno de ruido y de furia, pero al mismo tiempo bien planificado. Se trata de una conspiración premeditada contra Dios y contra su ungido. Se trata de algo intencional por parte de las naciones, por parte de los poderosos. Esa es una realidad que la Iglesia Apostólica en este momento está entendiendo con mucha claridad. Y ellos citan aquella porción del Salmo 2 que dice, y los pueblos piensan cosas vanas. Y ese es el mismo verbo que se traduce como meditar en el versículo 2 del Salmo 1. Y esto nos enseña que así como el justo medita constantemente en las Escrituras, los incrédulos maquinan en sus corazones constantemente cómo frenar el avance del Evangelio. Y el texto del Salmo 2 nos enseña que todos están perfectamente unificados contra Jehová y contra su Cristo. Y como bien decía un siervo del Señor, y es por la pura gracia de Dios que los creyentes no somos parte de esa conspiración. Y debemos orar para que muchos de los conspiradores vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Hermanos, la humanidad, los poderosos, desde los más influyentes hasta los menos influyentes, se encuentran unificados en contra de Dios y en contra de su ungido. Y esta es la palabra hebrea para Mesías, la cual se traduce como Cristo en griego y ungido en español.
En el Antiguo Testamento los reyes y sacerdotes eran colocados en el oficio ungiéndoles con aceite. Así que la frase el ungido de Dios se refería a cualquiera que representaba a Dios en cualquiera de estos dos oficios, como rey o como sacerdote. Pero el ungido del que se habla en el Salmo 2 es muy especial. No solo por el hecho de que en él se conjugan ambos oficios al mismo tiempo, el oficio de rey y de sacerdote, algo que nunca ocurrió en el Antiguo Testamento, sino también porque este Mesías no es otro que el Hijo de Dios, como el salmista lo declara en los versículos 11 y 12 del Salmo 2. Así que Cristo es el objeto de este aborrecimiento universal. ¿Recuerda nuestro sermón antepasado? Donde decíamos que el problema de los líderes religiosos no era ni siquiera Pedro y Juan, sino el nombre que ellos anunciaban. Es por eso que esta nación aborrecía el mensaje de estos hombres. Es porque aborrecían realmente el nombre que anunciaban estos hombres, la persona de Cristo. El mundo aborrece a la iglesia porque aborrece a su Cristo. Esa es la razón por la que nos rechazan, como lo han hecho muchos hoy. Por eso bien dijo un pastor de nuestros tiempos. Él decía lo siguiente, que a través de los siglos, este ha sido el punto de contacto en el que convergen todas las ideologías del mundo incrédulo, todas sus filosofías, todas sus religiones, desde una serie de Netflix que exalta la homosexualidad, hasta el cabildeo de grupos feministas promoviendo la ideología de género en el Congreso o la presión de organismos internacionales para que se despenalice el aborto, hay una agenda detrás que se opone a todo lo que el Dios de la Biblia declara como bueno. Es esa la realidad de hoy. Hoy tenemos un mundo que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Esa es la triste realidad. Y no podremos evitar las consecuencias de ir en contra de Dios. Pero el texto nos dice que ellos planean cosas vanas. Pero este es un pensamiento vano, así lo llama David en el Salmo 2. Y lo que se refiere a esto es que este es un plan inútil, es un plan que está condenado al fracaso. Esta es una guerra que el hombre no podrá ganar jamás. Es eso lo que el salmista en el Salmo 2 nos está declarando. Nuestro Dios reina. Y Él ha entronado a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad encarnada, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Como bien dijo alguien que murió en debilidad, hablando de Cristo en una cruz, pero que se levantó victorioso al tercer día y está sentado a la diestra de Dios hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así que no teman, mis hermanos, ya que toda conspiración contra su ungido está condenada al fracaso. Si no, miren cómo lo dice el mismo Salmo 2 en los versículos 4 al 5. Dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Esto es una realidad ante la cual tú y yo debemos pararnos enfrente y aferrarnos a ella por medio de la fe. En medio de un mundo tan malvado que se ha rebelado contra Dios, contra su diseño, contra su verdad, contra su pueblo. Un mundo que cree estar triunfando con cada una de sus estrategias, con cada ley que promulgan los gobernantes de hoy. Leyes algunas que sin duda alguna son descaradamente malvadas y otras que tienen apariencia de bondad, pero que detrás de ella está la mano maligna que se intenta oponer al diseño y a la verdad de nuestro Dios. Pero ante los planes malvados de los poderosos de este mundo, quienes se han unido, quienes se han unificado y han planificado muy bien su agenda para oponerse a Dios, la Biblia dice que el que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Y saben que esta realidad no anula el hecho que debemos reprender las obras infructuosas de este mundo. Recuerda, el cristiano es la sal de la tierra y la luz de este mundo. Debemos reprenderlas y proclamar al mismo tiempo las buenas nuevas a los pecadores.
sean homosexuales, pero también predicar el evangelio a los heterosexuales, porque ambos grupos necesitan de Cristo. Tanto el borracho como el mentiroso, como el idólatra, el vanidoso, el rico, el pobre, todos necesitan escuchar las buenas nuevas de salvación, de que nuestro Señor Jesucristo vivió en su lugar, murió en su lugar y resucitó de entre los muertos, ascendiendo en los cielos para interceder hasta el día de hoy, hasta el final, por cada uno de sus hijos. Este mundo perdido necesita del amor de Cristo. Un amor que trae perdón. Un amor que da vida a aquellos que están muertos espiritualmente. No esa clase de amor que se promueve hoy. Hoy el mundo dice que los cristianos no amamos a los homosexuales, a los alcohólicos, a los mentirosos, a los vanidosos, porque les decimos la verdad, les reprendemos su pecado. Porque según este mundo, amor es dejarte tal cual como eres. Amor es dejarte en tu pecado. Amor es ir en contra o dejarte ir en contra de la voluntad de Dios. Amor es dejarte ir en contra de lo que incluso tu ADN declara. Amor, según nuestra sociedad, es dejarte ir en contra de tu propia biología, terminando en un camino de soledad, vacío e insatisfecho, como le sucede a muchos hoy. Eso no es amor. Realmente eso es odio. Una persona que te deja ir camino al mal. Una persona que te deja seguir en un camino que te dejará con insatisfacción y dolor no es una persona que te ama. La razón por la que amamos a los homosexuales, o que demostramos que amamos a los homosexuales, a los mentirosos, vanidosos, a todos, de los cuales éramos muchos de nosotros también. La razón de cómo mostramos ese amor es diciendo la verdad. Diciéndote la verdad acerca de tu pecado, pero también diciéndote la verdad acerca de la esperanza que hay en Cristo, del perdón de pecados que puedes encontrar en Cristo, de la satisfacción que solamente encontrarás en Cristo. Y ese es un mensaje que necesitan todos los hombres. Nosotros no somos superiores a ninguno del resto de los pecadores. Merecíamos la condenación tanto como todos los demás. Fue la gracia de Dios la que nos alcanzó y nos restauró. Y ha ido cambiando nuestra vida, dándonos una nueva naturaleza y poniendo su espíritu dentro de nosotros. Y restaurando nuestra comunión con Dios el Padre a través de Dios el Hijo en el poder de Dios Espíritu. Esta salvación debe ser ofrecida a todos los hombres. Y esta es la mayor manifestación de amor. Versículo 27 de Hechos 4. Siguen orando los hermanos, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo de Dios, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado antes que sucediera. Los hermanos aquí en la Iglesia Apostólica, mientras oran, ven el cumplimiento del Salmo 2 en la vida de Cristo. Hermanos, aunque cada uno de estos hombres, Judas, Pilatos y los líderes de Israel, fueron responsables de lo que hicieron, ellos no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo detrás de la escena. Cada uno de ellos estaba siendo instrumento del decreto soberano de Dios, y es lo que están declarando los hermanos en su oración al final en el verso 28. Tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. La iglesia reafirma la doctrina de la predestinación. Ellos entienden que Dios predestinó con su mano y propósito la acción tomada por el pueblo que trajo a Jesús al juicio y a la muerte. Dios no forzó a los adversarios de Jesús a involucrarse en actos de violencia contra su voluntad. Ellos fueron responsables. La evidencia muestra que ellos asumieron toda la responsabilidad de lo que hicieron. Pero en cambio Dios les permitió conspirar contra Él. Y de esta manera podría lograr la salvación para su pueblo. Oh, maravillosos decretos de Dios. Maravillosa providencia del Señor. Verso 29 de Hechos 4. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Esto es un tipo de oración que no harían muchos cristianos hoy contra los gobernantes malvados o contra aquellos que se oponen a la fe. Ellos dicen, mira sus amenazas
Y concede a tus siervos con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extienden tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mira sus amenazas, Señor. Concédenos valor para proclamar tu evangelio, están diciendo los hermanos. Noten que ellos no piden protección de la persecución. Ellos no están pidiendo que cese la persecución. Porque ellos saben que la persecución inevitablemente llegará mientras ellos expongan el pecado y expongan al mismo tiempo las buenas noticias de salvación. Será inevitable la persecución. Ellos saben que el plan de Dios no será frustrado. Por ello solo piden valor para continuar anunciando la salvación en Cristo Jesús. Ellos en sus oraciones reconocen el ataque constante y planificado que realizan las naciones contra Cristo y su iglesia. Ellos reconocen la soberanía absoluta de Dios y reconocen que el plan contra Dios será inútil. Es lo que reconocen nuestros hermanos en esta oración tan magnífica, tan teológica. Ellos no ignoran lo que las naciones están haciendo contra la iglesia. Tú no te imaginas la agenda tan malvada que los gobernantes de este mundo están planificando para seguir atacando a la iglesia del Señor. Así que, iglesia, es necesario, se hace imperativo que disciernas los tiempos. Así que ya hemos visto hasta ahora la razón de la oración. Hemos visto también el contenido de la oración. Y ahora en tercer y último lugar, veamos los resultados de la oración. Versículo 31 de Hechos 4. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí sin duda alguna, en este texto, hay grandes paralelos con lo que sucede en Pentecostés. Y lo vemos de una manera muy clara en cada una de las situaciones que se dan aquí. El texto nos dice que los creyentes son llenos del Espíritu Santo, que los llena de tal valor para ellos poder proclamar las buenas nuevas de salvación con valentía ante un mundo que se opone ante ellos. Hermanos, ser llenos del Espíritu Santo es lo mismo que dejar que la presencia de Cristo domine mi vida. No es algo místico como algunos piensan. No es caer en el suelo y caer como loco y temblar como loco o que alguien te sople en el rostro. Eso no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña. Ser llenos del Espíritu es llenarme con la palabra de Dios para que la verdad de Cristo domine mi pensamiento. Y luego el Espíritu de Dios, a medida que me rindo a la verdad de Cristo, me conducirá a hacer y decir y ser lo que Dios quiere que sea. Como bien decía un comentarista aquí, aludiendo al hecho de que luego que ellos son llenos del Espíritu Santo, tiembla el lugar donde ellos están. Dios dio a los apóstoles una señal que así como había sacudido a la casa con un temblor, así habría de mover al mundo con el Evangelio de Cristo. Y eso fue lo que hizo el Señor. Y eso es lo que está haciendo hoy, trastornando el mundo con la predicación del Evangelio. Qué maravilloso es esto. Y luego de eso, nos dice Lucas que los hermanos hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos ahora pueden seguir, continuar cumpliendo la misión que se les encomendó en Hechos capítulo 1, de dar a conocer el Evangelio de Cristo hasta lo último de la tierra con el poder del Espíritu Santo. Id y predicad el Evangelio y haced discípulos, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por eso alguien decía, ¿qué parte del id y predicad el Evangelio no hemos entendido? No se pueden cerrar nuestras bocas. Son tiempos para continuar predicando el Evangelio. Los creyentes son llenos del Espíritu Santo. Son llenos de valor para seguir proclamando el Evangelio. La respuesta a sus oraciones están aquí.
No todo el tiempo Dios responde de manera inmediata, pero este episodio es uno de esos momentos en los cuales Dios responde de manera inmediata. Hermanos, nuestro Dios reina y Él ha entronado a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad encarnada, como Rey de Reyes y Señor de Señores, que murió en debilidad en una cruz, pero que se levantó victorioso al tercer día y está sentado a la diestra de Dios hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. No lo olvides. Así que no temas, ya que toda conspiración contra su ungido está condenada al fracaso. No teman, iglesia. Pero tampoco nos crucemos de brazos. Son tiempos de reprender las obras del diablo. Con argumentos. Recuerda, tenemos que prepararnos aún más. Pero también presentando las buenas nuevas de que hay perdón en Cristo Jesús. Es por la gracia de Dios, mis hermanos, que los creyentes no somos parte de esa conspiración. Solo por la pura gracia. Si el Señor no nos hubiese transformado, estaríamos aplaudiendo las obras infructuosas de este mundo. Así que debemos orar, debemos clamar para que muchos de los conspiradores, para que muchos pecadores que no han venido a Cristo, vengan a Él en arrepentimiento y fe, obtengan la vida eterna y la verdadera libertad que es en Cristo. Lo que el mundo llama libertad, Dios lo llama esclavitud. Y lo que el mundo llama esclavitud es la verdadera libertad en Cristo. Solo en Cristo hay libertad. Solo en Cristo hay paz. Muchos de nosotros hemos sido rescatados de pecados muy grandes. Alcoholismo, la mentira, las drogas, la vanidad, la mentira, la idolatría. Incluso muchos han sido rescatados de la homosexualidad, de la prostitución. Y es increíble escuchar sus testimonios y ver cómo Dios obró en sus vidas poderosamente. Oremos por cada uno de esos hombres y mujeres pecadores que no conocen a Cristo, para que como nosotros puedan ser salvos por pura gracia y pasen de conspiradores a hijos de Dios. Hermanos, aunque vamos a ser perseguidos, no permitamos que nada nos atemorice, que nada de estas cosas nos derribe. Mantente firme, mi hermano. Cobra ánimo en el Señor. Cobra ánimo. Son tiempos para seguir. Firmes y adelante. Aferrados a Cristo. En el poder del Espíritu Santo. Sigamos corriendo esta carrera sin detenernos. Y orando como nuestros hermanos en la Iglesia Apostólica. Una oración confiada en la soberanía de Dios. Una oración llena de valor y valentía. El Señor nos siga ayudando como lo ha hecho hasta hoy. El Señor bendiga Trono de Gracia y a la Iglesia en el mundo.